la parte de leyes fundamentales. Vamos a volver a ver un poquito sobre las partículas subatómicas, algo sobre la masa atómica, pero ahí vamos a hablar de la masa atómica promedio, que yo es algo que les quedé a ustedes debiéndole cuando les dije que miren la tabla periódica, que pueden usar la información de ahí. Y vamos a hablar de iones isótopos, y por lo tanto tenemos que hablar del número atómico y del número másico. Vamos a ver la tabla periódica un poquito, tratando de entender por qué las propiedades, por qué están armadas de esa manera, y qué más podemos intuir de la tabla periódica con solo mirarla, ¿sí? Y nos va a quedar, vuelvo a decir, la parte de estequiometrías para ver la clase que viene, que muy poquito voy a hablar yo y les voy a dar mucho tiempo a sus compañeros para que puedan exponer tranquilos y podamos calificarlos tranquilamente, así ellos están cómodos a la hora de dar esa clase. Bueno, la primera ley es la que se llama Ley de Conservación de Masa. Es la ley escrita por Lavoisier, descubierta por Lavoisier, en la cual cuando hay una reacción química, las masas de reactivos y de productos son iguales, ¿sí? O sea, la masa que yo tengo antes de que empiece a producirse una reacción química es exactamente igual a la masa que yo obtengo después de una reacción química. Bien, es decir, la materia, nada se pierde, nada se crea, pero sí hay una transformación. Para que lo vean más claramente, a mí me gustó, entonces yo lo traje acá, lo busqué en un videito, algo que sea un poquito más fácil de ver, porque esto suena hermoso, pero está bueno también tenerlo en claro. Entonces, ahí tienen un link que los lleva a este video, que ustedes me van a decir si van a poder escuchar o no. Yo lo pongo a ver si se oye. No, profe, me parece que tiene que dejar de compartir y compartir con audio. A ver, ¿cómo sería compartir con audio? Ahí está. Cuando pongas compartir, le va a aparecer una opción, profe. ¿Ahí no ven nada, chicos, tampoco? Ahora no, profe. No, profe. Ah, estamos bien. Por el otro día no sé qué hice y se pudo y ahora no sé cómo hacer. Para que se vea, pero bueno, ya va a salir. Cuando pone compartir, profe, dice pantalla e incluir audio del sistema. Bueno. Es una casilla que tienen que seleccionarnos. Tengo un solo problema, que todos mis computer sound SSR tengo en inglés, así que estimo que debe ser esto. Vamos a probar y si no volveremos atrás de vuelta. A ver ahí, chicos. Do you hear me, baby? Ahora sí. Ahí sí, profe. Gonna tell you something. Bueno, no sé si alcanzaron a leer lo anterior, porque justo estaba hablando. Bien. Entonces, eso es lo que se entendió, lo que quise explicar ahí. Que
Si yo sumo los reactivos, la masa de reactivos que yo tengo, que van a reaccionar, recuerden que la clase pasada vimos que eran reactivos y que eran productos, ¿sí? Si tenemos en cuenta eso, la cantidad de masa antes de la reacción es exactamente igual a la cantidad de masa que queda al final de la reacción. Cuando vean esto en estequiometría van a poder entender mejor eso. Fíjense que teníamos una cantidad de masa de ácido acético, lo llamé ácido acético, que es el vinagre, y una cantidad de bicarbonato de sodio. Cuando estos reaccionan me va a dar dióxido de carbono, acetato de sodio y agua. ¿Bien? El acetato de sodio lo vimos en el agua, que es lo que queda dentro de la botella, y el dióxido de carbono lo que pudimos contener dentro de ese globo que se fue inflando. Y tenemos una igualdad en la suma de las masas de cada uno de ellos. Por eso al final tuvimos la misma cantidad que dice ahí. ¿Cuántos gramos eran? ¿160? Sí, profe. Iniciales igual a los finales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que nos tiene que quedar claro es que si ustedes después, cuando veamos las ecuaciones químicas, que todavía no las vamos a ver, pero van a ver que los átomos se van a reagrupar diferente, pero en ningún momento esos átomos se van a perder, ¿sí? Ni se van a ganar ni van a aparecer de la nada misma. La otra, las tantas leyes que tenemos que ver es la de conservación de energía. La energía tampoco se crea ni se destruye en una reacción química o en un proceso físico, lo que sí puede cambiar de una forma o en otra. Cada sustancia química posee lo que se conoce como energía potencial, esa energía que todavía no se ha liberado, digamos, sino que está en forma subyacente dentro de esa composición de la sustancia química. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era una composición de sustancia química? Estos compuestos, cuando se encuentran en una reacción química, liberan energía o absorben energía, depende del tipo de reacción en la que se lleven a cabo. Entonces, podemos tener un ejemplo acá como un ejemplo exotérmico, como un ejemplo de combustión que libera energía. También hay una combinación entre materia y energía, que es la ley de equivalencia de masa y energía, donde la variación de energía no es otra cosa que igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la luz en el vacío al cuadrado. Y ahí podemos ver que cuando se vaya a quemar 1 gramo de metano, metano es un gas, ¿sí? Que como casi todos los gases orgánicos, en presencia de oxígeno y en presencia de calor, desprende energía mediante una combustión. Entonces, 1 gramo de metano cuando se quema en una reacción de combustión, libera 13.312 calorías de energía. O sea, no solamente hay una cantidad de masa, sino que hay una cantidad de masa relacionada con la cantidad de energía, ¿sí?, que es liberada en forma de calor en una reacción de combustión. Otra ley importante son la ley de proporciones definidas. Nosotros tenemos un compuesto que está formado por una cierta cantidad de elementos. Algunos son binarios, como estos casos, y ustedes saben que puede haber otros tipos de compuestos, depende de la cantidad de elementos. Pero la cantidad, ¿sí?, de proporción en masa de cada uno de esos elementos es un determinado valor. O sea, el agua, para que sea agua y no otro compuesto químico, va a tener un 89% en masa de oxígeno. Recuerden que cada átomo de oxígeno pesa 16, por eso es el valor tan alto que tiene en porcentaje de masa de oxígeno. Y va a tener 2 gramos de agua, 2 gramos de hidrógeno, perdón. O sea, en 18 gramos totales voy a tener 16 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, hablando porcentualmente, tengo 89% de oxígeno y 11% de hidrógeno, ¿sí? Y acá también, un granito de sal, o sea, un mol de sal tendrá una determinada masa que no la recuerdo de memoria, pero sabemos que el sodio pesa 23 y el cloro, ustedes me dirán exactamente si es 34,5 o 35,5. Yo ahí tengo siempre ese error que tengo que mirar la tabla periódica. ¿Me sacan la duda? 35,5. Ahí está, 35,5. Entonces, de acuerdo a eso son los porcentajes que ustedes tienen. Entonces, ¿qué dice la ley de proporciones definida? Que si las muestras son diferentes de cualquier compuesto puro, contiene los mismos elementos en las mismas proporciones de masa, ¿sí? No importa que yo tome un poco de agua destilada, obviamente, agua que sea solamente agua en una muestra de un determinado lugar, y voy y saco de esa agua, a lo mejor hice hielo,
¿sí? Y saco otra porción de hielo, que también sé que es agua pura, y voy a tener las mismas, entonces, relaciones porcentuales de masa, proporciones de masa. Y la otra es la ley de proporciones múltiples. Acá vemos un ejemplo. Hay dos compuestos, dos sustancias, agua y agua oxigenada, que están formadas por los mismos elementos. Elemento A, elemento B. Elemento A, elemento B. ¿Sí? Pero, de acuerdo a cuál sea el compuesto que está formando, va a tener solo una, ¿sí?, proporción en la que se combine para cada uno de ellos. Siempre esa proporción van a ser números enteros y pequeños. Bien, para el caso del oxígeno, ¿sí?, en A voy a tener 8 gramos. Y en el caso en el caso del oxígeno, para el B, voy a tener 16 gramos. Es decir, que entre estos dos compuestos formados por los mismos elementos, entre ellos, ¿sí?, la relación que va a existir entre el mismo elemento, pero de diferente fórmula, va a ser una relación de números enteros pequeños. ¿Estamos? Cuando dos elementos A y B forman más de un compuesto, ¿sí?, la relación de masas del elemento B que se combina con una masa dada del elemento A en cada uno, si tomemos el elemento B, oxígeno, que se combina con el hidrógeno A en el agua y el hidrógeno B en el agua oxigenada, puede expresarse entonces, como decíamos, con una relación de números enteros pequeños. ¿Se entiende? Esto es importante que lo tengan en cuenta para... son leyes importantes, digamos, desde el punto de vista de poder entender cómo se comporta la materia, por lo menos en estas primeras unidades. Después ya nos vamos independizando un poco de esto. O sea, se cumplen, pero nosotros no las utilizamos como puntos de partida, digamos. La primera teoría atómica es la teoría que se conoce como teoría de Dalton. Previamente, a ver si yo encuentro Leucippio, no me voy a acordar el nombre, bueno, Leucippio era una persona que en los años 400 antes de Cristo, fíjense el tiempo que le estoy hablando, hablaba que intuitivamente él entendía que la materia estaba formada por partículas que no se podían dividir. Pero este hombre ya era como que veía la forma de una manera muy diferente a todos los científicos, a todos los que son estudiosos de esa época, donde para todos los antiguos se creía que la materia era continua y que podía dividirse indefinidamente en porciones cada vez más pequeñas, pero mucho las podíamos dividir, ¿sí? Sin embargo, Leucippio, no se puede escribir tan rápido cuando estaba tomando nota que no me acuerdo bien, ¿sí? Intuitivamente él no hizo ninguna demostración científica para decir esto, pero para él la materia estaba formada por partículas que no podían dividirse, para lo cual después sí, Demócrito, que es ya alguien que se tiene ya de referencia con respecto a las nuevas teorías que dieron en cierta forma pie a lo que se conoce hoy como átomo, Demócrito le dio un nombre y justamente lo denominó átomo. ¿Por qué? Porque él estudiaba, él era discípulo de Leucippio, y bueno, y átomo quiere decir, la palabra átomo, la letra A significa no, y tomos viene de cortar, entonces como que es indivisible, ¿sí? Eso es lo que considera, que hay una pequeña cantidad de materia que es llamada átomo, que es indivisible. A partir de estas, bueno, son las diferentes teorías, obviamente, que estuvimos viendo anteriormente, de las proporciones definidas y de las de proporciones múltiples. Dalton comienza un estudio con respecto a los átomos, donde dice que cualquier elemento se compone por partículas indivisibles extremadamente pequeñas llamadas átomos. Es lo que vemos ahí. Todo elemento tiene átomos, ¿sí?, con propiedades que son idénticas para ese tipo de átomos, pero que es diferente para átomos de otros elementos. Esas fueron las dos primeras teorías atómicas de Dalton. La tercera nos implica de que, bueno, lo que habíamos estado ya viendo, que los átomos no pueden crearse, destruirse o transformarse en átomos de otro elemento. Ustedes van a ver que en toda la teoría atómica, toda la parte
de química que trabajamos nosotros, donde no nos mezclamos con química nuclear, vemos que justamente los átomos se van a transformar en otras sustancias, se van a combinar de maneras diferentes, pero van a seguir siendo el mismo átomo, ¿sí? O sea, no puede crearse, destruirse o transformarse. Los compuestos, o sea, pueden transformarse en otros átomos. Los compuestos se forman cuando átomos diferentes, acá vemos una explicación, átomos diferentes se combinan con relación a números enteros entre ellos, ¿sí? Un átomo de oxígeno se va a unir a 2 átomos de hidrógeno para formar una molécula de agua. O sea, la relación es 1 de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno. Relaciones, entonces, de números enteros sencillos. Los números relativos y clases de átomos en un compuesto dado son constantes, lo que ya habíamos visto cuando nosotros tenemos un compuesto, la relación de átomos, si bien lo habíamos visto en masa, también la relación en átomos es constante, no solamente en masa como habíamos hablado anteriormente. Como podemos ver, Dalton parte de que el átomo es una partícula elemental indivisible. Hoy en día se conoce mucho más que lo que dice Dalton, ¿sí? Hay estudios mucho más finos, más demostrados encima, o sea, donde podemos observar una demostración. Y lo de Dalton lo pudo intuir, digamos, pudo observar más allá de lo que estaba visible en una época anterior. Fíjense que estamos hablando de 1800. Todos los estudios respecto a átomos se hicieron a partir de 1700. O sea, pasaron muchos años en los cuales se quedaron con la misma información para generar luego más conocimientos. Bien, entonces, según lo que conocemos ahora y que seguramente con las clases de la semana que viene y las próximas vamos a ir observando cómo se fueron llegando a conocer todo lo que hoy lo damos por un hecho. El átomo formado por núcleo, formado por una corteza, la corteza donde se encuentran esos electrones que están circulando alrededor del núcleo, que después ya vamos a ver más allá de que son órbitas, cómo son las órbitas, a qué se llaman, ¿sí? Vamos a hablar de que existen protones y existen neutrones. Y que todo elemento está formado entonces por una masa, la masa más pequeña de un elemento, que es un átomo, y que es capaz de mantener su identidad química por más que sea sometido a cambios físicos y químicos. Bien, entonces, estos elementos se pueden reconocer uno con respecto a otro mediante símbolos que se encuentran en la tabla periódica. ¿Qué es importante saber? Que un átomo es una partícula neutra. Como por ser una partícula neutra va a tener las mismas cargas positivas que negativas. ¿Quiénes son las cargas positivas de un átomo? Los protones. Los protones. Entonces, como las cargas negativas de un átomo son los electrones, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos una cuadrícula que tenga un átomo va a ser numéricamente igual a la cantidad de electrones que posea el mismo? También ya habíamos dado la definición de molécula y habíamos dicho que la molécula era una sustancia, era la parte más pequeña que se podía tomar de una sustancia simple o compuesta y que podía tener una existencia independiente y estable. Se representaba mediante fórmulas y habíamos visto algunos casos nosotros de sustancias simples. Acá dan el ejemplo del helio, del cobre, ¿sí? Del sodio, podríamos agregar del hierro, ¿sí? Y hay otros átomos que no pueden existir en forma de un solo átomo, sino que, por ejemplo, como el caso de los elementos diatómicos, como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, que eran 7 elementos, creo que lo han visto en la práctica. Sáquenme la duda si lo han visto. Sí, profe, ya lo vimos.
tendría que haberles dado porque dieron ustedes ejercicios relacionados con eso, así que tengan en cuenta, son 7 elementos que pueden existir en forma de diatómica, son estables. Acá hay otro ejemplo que es el ozono. El ozono no es estable, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de estabilidad, cuando las condiciones atmosféricas normales, a los que estamos sometidos todos, más o menos un 20 grados Celsius, 15 grados Celsius, 25 grados Celsius, esos valores de temperatura son no normales, pero como cotidianos podríamos llegar a decir, y presión de una atmósfera, ¿sí? En esas condiciones el ozono no es estable. Entonces, justamente, miren, yo trabajo en una planta donde nosotros vendemos agua, ¿sí? El ozono, tanto es no estable que nosotros para poder agregarlo al agua, que ustedes saben que se utiliza como un bactericida, muy importante, y que justamente por no ser estable rápidamente se convierte en oxígeno dentro del bidón de agua, por lo tanto hace que no se le dé ningún sabor ni ninguna sustancia extraña al agua que nos pueda causar daños. Lo que se hace es, se lo prepara in situ. Hay una máquina que da una descarga eléctrica a una corriente de aire purificado, ¿sí? Que obviamente tiene oxígeno, como el aire tiene un porcentaje de oxígeno. En esa descarga eléctrica hace que las moléculas de oxígeno, que son así, se rompan y formen en esas condiciones de presión el oxígeno 3, llamado ozono. ¿Bien? Bueno, después hay sustancias compuestas que también estuvimos viendo, que justamente aplica lo de proporciones fijas definidas, que habíamos hablado de las leyes, ¿sí? Y bueno, acá vemos distintos ejemplos que ya los vimos anteriormente y no quiero entrar más otra vez en eso para no alargar la clase, que es una clase corta. Como podemos ver, entonces acá también tenemos una reacción química donde las moléculas de hidrógeno se encuentran con moléculas de oxígeno para formar 2 moles de moléculas de agua. Es decir, las moléculas, las distintas sustancias químicas, son las que intervienen en las reacciones químicas. También lo habíamos visto, pero lo volvemos a ver para poder seguir con los temas. Que dan como resultado la formación de sustancias diferentes a las originales. Ya no tengo oxígeno 2, hidrógeno 2. Ahora tengo una relación 2:1 de hidrógeno y oxígeno. Y su estructura es diferente a cualquiera de ellas y obviamente sus propiedades van a ser diferentes. ¿Bien? Entonces, como habíamos visto, una reacción química es un cambio químico. Yo cambio la estructura de la materia de origen para tener una materia diferente como final. ¿Bien? Ya habíamos visto ya también los cambios. Esta otra vez volvemos a tomar lo de la UMA, ¿sí? Para poder entender. Y lo que más me interesa que veamos hoy es la influencia porcentual que tiene cada isótopo existente de un elemento sobre la masa atómica que se conoce. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la masa atómica era una masa relativa, la que estaba en la tabla periódica, en UMA? Y que yo le dije que es relativa porque, a ver si alguien se acuerda, ¿por qué dije que era relativa? Porque era respecto a un isótopo en particular que es carbono. Estaba en relación con la 12ª parte, ¿sí? De un átomo del carbono 12. Y que yo les aclaré, carbono 12 es el isótopo más, llamamos isótopos acá, y es el isótopo más común en el cual puedo encontrar carbono. Casi siempre cuando yo encuentre carbono en la naturaleza, la voy a encontrar con un carbono que se llame carbono 12. Y ahora van a entender por qué se llama carbono 12, ¿sí? Justamente esa masa relativa que está expresada en UMA se obtiene de hacer un cálculo ponderable, ¿sí? De todos los isótopos de ese elemento que existen o se han descubierto hasta ahora en la naturaleza. Lo bueno es que ya hay tanto desarrollo en química que si apareciese un isótopo nuevo de esa sustancia, sería un isótopo que hay en tan poca cantidad que quizás casi no vaya a influir en esa ponderación que se hace a la hora de decir cuál es la masa atómica de cada elemento, ¿sí?
Profe, Sí. una pregunta puede ser. Usted dijo que los átomos son neutros. Sí. Entonces, ¿qué es lo que significan los números de oxidación? Los números de oxidación, recordate que, ¿cuál es la definición de número de oxidación? Es la misma definición de valencia, es la capacidad que tiene un elemento de poder combinarse. Entonces, cuando yo le pongo esos números de oxidación, lo que yo estoy diciendo es que ese elemento, cuando se combine, en combinación, ¿sí? Me va a estar teniendo una naturaleza de ese tipo para lograr su combinación. Es una capacidad que tiene de poder adquirir. No es que gane o pierda electrones. El oxígeno en un compuesto, porque ustedes ya vieron algo de uniones en el secundario, ¿no? El oxígeno de dióxido de carbono, ¿bien? Los dos son elementos no metálicos, entonces ahí no hay iones en juego, ahí hay una molécula que está compartiendo electrones, ¿sí? Las uniones covalentes. Entonces, si vos ves ahí, el oxígeno tiene -2 y el carbono tiene +4. ¿Bien? Pero es una capacidad que tiene de combinarse ese número de oxidación. No quiere decir que ellos son iones. ¿Se entiende? No quiere decir que es una carga que tiene el elemento, sino que lo que está teniendo es una representación de cómo puede generarse esa unión para la formación de un compuesto. ¿Te aclaré un poquito? Sí, sí. Profe, y en el chat habían preguntado qué era un isótopo. Ahora vemos. No lo vi, pero gracias por contarme, porque recuerden que a mí me cuesta mucho ver el chat, porque yo a veces como mucho veo movimiento, pero para poder abrir el chat yo tengo que dejar de hacer esto que ustedes ven de cambiar, entrar al chat, abrirlo, después cerrarlo, después acordarme que tengo que volver a hacer clic ahí para poder cambiar, se me complica un poquito, así que si ustedes ven cositas que es interesante, que algún compañero a lo mejor no tiene el micrófono y justo ven que yo paro un poquito, aprovechen y pregunten, por favor, les agradecería para que me ayuden con eso. Ahora bien, si yo tengo que hablar de isótopos, yo primero tengo que identificar ciertas cosas en un átomo. Bien, porque en un isótopo hay cosas que son iguales y cosas que son diferentes. Y eso es lo que lo hace isótopos, porque acuerda que iso viene de iguales. Bien. Entonces, tengo que definir dentro de todo átomo hay una cierta cantidad de protones. Esa cantidad de protones se denomina número atómico. Se simboliza con la letra Z. Y como lo que me está diciendo es la cantidad de protones me va a identificar características y propiedades químicas que tiene ese elemento. Todo elemento que tiene número atómico 3, ¿qué elemento sería? ¿Quién lo puede encontrar en la tabla periódica? Fíjense que hay un cuadradito en el medio, donde ustedes tienen todas las referencias. Ahí aparece aparece el número atómico referenciado para que ustedes lo ubiquen al número 3. El litio. Litio. El litio, muy bien. Entonces, el litio tiene número 3. ¿Hay algún otro elemento con número 3? No, profe, eso es para cada elemento. Exactamente. El número atómico me da la cantidad de protones que tiene un átomo, me identifica el elemento, porque no va a existir otro elemento con igual cantidad de protones. Por lo tanto, como no va a existir otro elemento con igual cantidad de protones, también me va a definir características y propiedades químicas que tiene ese elemento. Entre esas propiedades químicas podemos hablar de tamaño, configuración electrónica, energías asociadas a adición o eliminación de electrones, bla, 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 ¿sí? Y vamos a ver que hay propiedades atómicas, como por ejemplo el tamaño de un átomo, ¿sí?, que varía periódicamente según el número atómico.
Y eso vamos a poder ver ahora al final de la clase. Yo tengo que entrar en propiedades periódicas y vamos a entender un poquito más. Bueno, ahí les hace el ejemplo del carbono 6, de un elemento carbono, el cual por simple hecho de que yo les diga carbono, ustedes lo van a buscar en la tabla periódica, ¿qué ubicación tiene? Si ustedes contasen como en una línea los elementos, ¿qué ubicación tiene? El hidrógeno tiene ubicación 1, el helio tiene ubicación 2, el litio tiene ubicación 3. Ubicación 6, profe. Ubicación 6, exactamente. Fíjense que en la tabla periódica entonces tenemos los elementos ordenados con valor creciente de Z, es decir, del número atómico. ¿Vamos? Ahora bien, existe otro número llamado número másico. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de la cantidad de masa? Que los electrones tenían una masa tan pequeña, les decía, y hablaba del Club Atlético River Plate. Entonces aprovechamos y charlamos un rato y nos reímos un poquito del fútbol, ¿sí? Pero no porque se reían de River, sino porque yo me reía de los que no son de River. Nadie dice nada, ¿eh? Calladitos. Pueden pelearme con los partidos de fútbol, a mí me gusta pelear con eso. Así que bueno, entonces tenían que ver con que el electrón tenía una masa muy despreciable, tan pequeñita que no la teníamos en cuenta. Pero como hablamos de número másico, estamos haciendo referencia a la masa que tiene un elemento. Por lo tanto, ¿qué partículas subatómicas son las que le dan masa o representan masa dentro de un elemento? ¿Qué partículas subatómicas? ¿Se acuerdan de ese cuadrito? Protones y neutrones. Protones y neutrones, como dice ahí. El número total de protones y neutrones son las que me van a dar la masa que tiene el elemento. Ahora bien, yo puedo llegar a tener dos elementos que tengan igual cantidad de protones. ¿Serían el mismo elemento o no? Si yo digo que tengo un elemento, como dice ahí, con Z igual a 6, pero un número másico 12, y otro Z igual a 6, con número másico igual a 14. ¿En qué estarían difiriendo esos núcleos? En la cantidad de neutrones. En la cantidad de neutrones. Y esto puede suceder. Y cuando eso sucede, esos átomos que siguen siendo del mismo elemento llamado carbono, estos átomos son isótopos entre sí. Bien, ahí aparece el carbono 12 y el carbono 14. Fíjense que yo simplemente digo carbono, no digo número atómico 6 o 6 carbono 14, ¿sí? Sino lo que yo estoy diciendo son el nombre y después lo expreso con un guión y pongo el número másico. Y de esa manera digo de cuál isótopo hablo. Por eso fue la aclaración del isótopo carbono 12, la aclaración que se hace, ¿sí? Bien, entonces miremos acá un poquito. Vamos al ejemplo del litio. Fíjense, el litio puede ser un elemento. Vamos a tachar un ratito esto. Es un elemento. Ustedes lo buscaban en la tabla periódica y tiene número atómico 3. ¿Cuál es el número másico que aparece en el litio? ¿Dónde lo voy a sacar? La masa del elemento litio, si yo la redondeo, me va a dar el número másico del isótopo más importante, de mayor cantidad que hay. ¿Cuál es el número? Redondeado. 7. 7. Yo no recuerdo 6, ¿cuánto era? ¿El que aparecía? 6,94. En la tabla. 6,94, perfecto. Quiere decir que el isótopo 7 del litio, ¿sí?, es el que hay en mayor cantidad. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Es decir, este elemento litio tiene 3 protones y ¿cuántos neutrones? Profe, disculpe, no entendí. ¿A qué hace referencia cuando se habla del peso atómico? El Que recién peso dijeron del atómico, litio. exactamente, el peso atómico lo que me está
dando una referencia, si yo puedo redondear ese número, a la cantidad de protones y neutrones que hay en el isótopo más importante de ese elemento. Ahora ustedes van a ver cómo se calcula. Pero el número másico en la tabla periódica no dice número másico. Sin embargo, ustedes buscaban el número atómico y lo pudieron encontrar todo en la tabla periódica. El número másico no existe en la tabla periódica como número másico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es un valor ponderado de todos los isótopos que existen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder saber el número másico? Redondeamos el número de masa que dice que tiene. ¿Sí? Ustedes buscan masa dentro de la tabla periódica del litio y encuentran 6,98, como dijo el compañero. Bien. Si ustedes redondean ese número al número entero más cercano, le da 7. Y ese es el número másico correspondiente al isótopo más abundante de ese elemento. ¿Cómo yo puedo calcular el número de neutrones? Si yo conozco A, ¿sí? Yo conozco el número de protones porque conozco Z, ¿sí? De acá despejo la cantidad de neutrones. En el caso del litio, fíjense, me da 4. Hay 4 neutrones en su núcleo. Ahora bien, esto es elemento. Este elemento, ya vamos a ver más adelante o en la clase de hoy, puede comportarse como un ion. Cuando se comporte como un ion debido a la naturaleza de ese elemento, ¿sí? El litio, y está mal escrito acá, miren que esto lo miré 2 veces a este PowerPoint y así todo se me pasó esto, tiene carga más 1, ¿sí? Encima todo mal, más 1. Vamos. El litio, por su ubicación en la tabla periódica, ahora vamos a poder ver un poquito más y sacarnos esta duda, puede perder, por sus características, va a tender a perder un electrón. Cuando pierda un electrón, va a quedar con carga positiva. ¿Qué carga positiva? Una más, ¿sí? Y eso es Q, lo que vemos acá. Yo puedo simbolizar el elemento con el nombre que tiene, por ejemplo, si estuviésemos hablando del carbono 14. Voy a simbolizar el elemento carbono, ¿sí? Voy a poner como supraíndice, pero del lado izquierdo, ¿sí? El número másico del isótopo del que estoy hablando del carbono 14, ¿bien? Si es un elemento, como en este caso, lo voy a dejar como carbono, ¿sí? Ahora, si estoy hablando, por ejemplo, del yodo, y yo les pregunto, ¿cuál es el isótopo más abundante del yodo? ¿Cuál me dirían ustedes? Primero ubiquen el yodo en tabla periódica. Que tiene el número másico 127. ¿57? 127. 125. 27. Perdón, 27, perdón, pero no me lo acuerdo de memoria. 127. ¿sí? O sea, profe, que el número de isótopo más abundante del elemento es aproximadamente igual a la cantidad de neutrones. No. Aguantame que vuelvo a explicar, ¿sí? El isótopo más abundante yo lo puedo conocer de la tabla periódica, porque la forma que tienen de calcular la masa atómica está relacionada con tener en cuenta quién es el más abundante, ¿sí? Con la cantidad de abundancia que tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber que el yodo, si yo lo veo ubicado en la tabla periódica, sí o sí voy a saber cuál es su número Z, su número atómico. ¿Cuál es el número atómico del yodo? 53. 53. El 53 yo puedo verme obligada o no a escribirlo, porque simplemente poniendo el símbolo del elemento, ustedes solos me van a poder decir cuál es el número y nadie va a dudar de cuál es ese valor, porque es el único yodo, tiene 53 protones, ¿sí? Recuerden que Z, entonces, si Z es 53, la información que yo estoy sacando de acá es que acá hay 53 protones, ¿sí?
¿Por qué? Porque el número atómico me dice la cantidad de protones que tiene el núcleo, me identifica el elemento, me habla de sus propiedades químicas. Entonces me está diciendo que la ubicación en la tabla periódica también me dice, es el orden 53. Todo eso me implica el número atómico. Por eso yo tengo 57. Como yo no tengo a mano una tabla de isótopos, me es mucho más fácil preguntarles a ustedes cuál es el isótopo más abundante y ustedes van a buscar la masa del elemento y la van a redondear al número entero más cercano. El número entero más cercano es el que a ustedes les va a indicar cuál es el isótopo más abundante. Cuando yo pregunté eso, el compañero me dijo 127. Si yo conozco este número, que es el número másico A, ¿sí? Y que yo sé que es los protones más los neutrones, ¿sí? Porque es la masa, y la masa me la viene dada por protones y neutrones, porque los electrones casi no tienen masa, es despreciable su masa. Entonces, si yo conozco ese número A, sí o sí yo voy a poder conocer la cantidad de neutrones, ¿verdad? El que me estaba preguntando hoy, que creo que no le había quedado claro. Ahora, con esta explicación que busqué otro camino para explicarte, ¿se puede entender cómo calcular neutrones? Sí, sí, profe, los neutrones sí. Y entonces el número de isótopos más abundante sería el peso atómico. El peso atómico redondeado al número entero más cercano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de protones y neutrones. Yo no puedo decir tengo 0,5 neutrones o 0,45 neutrones. ¿Está? Tengo que hablar de un número entero de neutrones y de protones. Entonces va a ser 127 menos 53. Esto igual van a ser más en la práctica, ¿sí? Y ahí van a poder calcular el número de neutrones. ¿Bien? ¿Quién me calcula si yo de 4, 74? 74, sí, profe. Gracias. 74 neutrones. Entonces esto queda así. Recuerden que acá hay un error. ¿Está? Yo lo voy a tachar ahora y después cuando veamos iones va a ser más fácil. Si yo tengo un elemento... Sí. Sí, el redondeo que hacemos siempre es para abajo, ¿no? No, es el redondeo al número, el número entero más cercano. Si yo hubiese tenido acá 127,45 es 127, ¿sí? Si yo hubiese tenido acá 127,55 es 128. Gracias. No, nada. Profe, y el peso atómico siempre es en UMAS, ¿no? ¿Sí? Sí, porque siempre estamos hablando de un átomo, todavía no nos metimos a hablar de moles, ¿sí? Entonces, mientras yo hable de un átomo o una molécula, la unidad, tengo que hablar de UMA. Si estoy hablando de yodo y el yodo es un elemento, este elemento, ¿cuántos electrones va a tener? La misma cantidad que el número atómico. Muy bien, la misma cantidad que el número atómico, la misma cantidad de protones, 53 electrones. Ojo, pueden existir iones. ¿Sí? Cuando hablemos de iones, ahora van a ver el comportamiento que tiene un ion, y de acuerdo a eso van a entonces saber qué carga tiene el ion, y ahí van a saber si la cantidad de electrones que va a tener va a ser mayor o menor que la cantidad de protones, y de acuerdo a eso va a ser la carga que tenga. ¿Bien? Pero ya seguimos. Lo que ya dijimos, entonces, un isótopo es un elemento que por alguna causa, razón o circunstancia están teniendo diferente cantidad de neutrones, pero tienen igual a, ¿sí? Tienen igual cantidad de protones. Por lo tanto, es el mismo elemento, nada más que son diferentes en masa, ¿sí? Pues puedo tener el carbono 14 escrito como está escrito ahí, ¿sí? C-14, también voy a estar diciendo que es carbono 14, o escrito de esta otra manera. 14 como número másico, por lo tanto, arriba a la izquierda, y el símbolo. Yo quiero escribir el número atómico, no hay ningún problema, lo escribís,
nada más que va abajo, a la izquierda, pero el que nunca tiene que faltarme es el número másico, porque el número másico me dice de qué carbono estoy hablando. Bien, cuando hablamos entonces de isótopos, es necesario que se identifique. Si no se identifica el número másico, damos por entendido que es el que está en la tabla periódica, es el de mayor abundancia. ¿Cómo sé la existencia y abundancia de los isótopos? Tengo que hacer un estudio con un equipo especial llamado espectrómetro de masas. ¿Sí? En ese estudio yo puedo saber qué elemento, qué carga tiene qué masa tiene ese elemento y que por lo tanto, qué abundancia también hay de ese elemento en la naturaleza. Bien. Profe, Sí. ¿el hidrógeno directamente no tendría neutrones? ¿O no? ¿O sí? Mira, vamos justamente acá, vemos lo del isótopo del hidrógeno. El hidrógeno más abundante es el hidrógeno que tiene un protón y no tiene neutrones, como dijiste vos. ¿Sí? La carga, perdón, el número atómico es 1 y el número másico es 1. Pero existen otros isótopos del hidrógeno llamados, por ejemplo, deuterio y tritio. Son mucho menos comunes. Hay mucha menor abundancia. ¿Sí? Por eso es tan fácil redondear el número másico, la masa del isótopo para saber el número másico, porque de los otros son muy poco abundantes, por lo tanto no influyen en la cantidad de masa total que existe de hidrógeno. Fíjate acá, otro ejemplo, el uranio. ¿Sí? El uranio, ustedes ven que tiene con números másicos 235 y números másicos 238. ¿En qué difieren estos dos átomos? Ambos son uranio, o sea, en eso no difieren. ¿En qué difieren? En la cantidad de neutrones. Si ustedes buscan en la tabla periódica el peso atómico del uranio, ¿qué valor les da con números con coma? Fíjense, ubicación 92. Ubicación 92, como dicen. 238,03. 238,03. Según esto, ¿ustedes cuál dirían que es el isótopo más abundante? El El 238. 238. Exactamente. ¿Sí? Por eso, profe, que el hidrógeno tiene 1,00784. Exactamente. El deuterio y el tritio, casi podríamos decir que por la cantidad que hay es muy minúscula, no podemos decir que no existe, pero sí son muy minúsculas la cantidad de existencia en la naturaleza. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se calcula la masa atómica? Para calcular la masa atómica lo que hace es una sumatoria de las abundancias porcentuales de cada isótopo multiplicado por la masa isotópica de cada uno de ellos. Dado el ejemplo, tengo el litio. Litio con llamado 6 tiene una masa isotópica, fíjense, de 6,015, es lo mismo que decir 6, muy poca diferencia, y existe 7,42% en la naturaleza. El restante al 100%, 92,58%, es solamente del litio 7, 7,016. Entonces, ese cálculo me permite llegar a este valor, que difiere un poquito del que dijo el compañero. Y puede ser que a lo mejor se hayan hecho más estudios y esta diferencia sea un poquito más acentuada, por lo tanto de 6,98, como dijo el compañero, ¿sí? ¿Vamos? Esto van a ver en la práctica. Van a usar esta fórmula. Profe, cuando se dice que existe una cantidad, es siempre en la Tierra, ¿no? Después, lo que haya afuera. Sí, en la naturaleza se dice, pero sí es realmente dentro de la corteza terrestre, dentro de lo que se puede considerar el planeta Tierra, ¿sí? A medida que se van haciendo más estudios, se puede llegar a ir a un valor más fino, ¿sí? Con mejores equipos y demás. Bueno, ahí hay otros ejemplos. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, sodio, ¿sí? Con 11 protones y 11 electrones. Cloro, otra molécula de cloro, perdón, átomo de cloro con 17 protones y 17 electrones. Sin embargo, para el mismo sodio, vemos que podemos llegar a tener 10 electrones. ¿Qué sucede? Hay elementos que están en los grupos que tienen menor cantidad, o sea, grupo 1, 2, 3, ¿sí?
cuanto más a la izquierda en la tabla periódica, son elementos metálicos, todos los elementos metálicos tienden más a perder electrones, ¿sí? Porque no tienen tanta fuerza, ahora vamos a hablar de eso, por lo tanto a perder electrones y convertirse en iones. Ese tipo de iones se denominan cationes, tienen carga positiva y el elemento lo que le pasa es que cede electrones. Pero si yo tengo que escribir el sodio más abundante, el sodio más abundante es el 23, ¿sí? Es el 23. Si yo hablo del ion, lo voy a escribir así. ¿Vamos? Sodio. Si yo hablo del cloro, ¿sí? El cloro es un no metal, está del otro lado de la tabla periódica, viene a la derecha. Estos elementos tienen una cierta capacidad por la cual pueden robar, captar, aceptar electrones de otro. Por lo tanto, esta igualdad de protones y electrones se convierte en una desigualdad con carga negativa debido a que tiene mayor cantidad de electrones. Así como yo puedo ver iones monotómicos, que son los que vimos acá, que son más fáciles de ver, existen otros iones como el poliatómico, que es el nitrato. Ustedes no vieron todavía oxácidos o sí en las clases, me parece que eran con sales nomás, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, Bueno, ¿vieron? Bueno, este sale de este compuesto. El ácido nítrico, ¿sí? Les habrán hablado mis compañeros, ahí hablaré bien, del radical ácido. Esto se llama nitrito, ¿sí? El NO3, esto. ¿Sí? Ese está combinado con un hidrógeno que viene de alguna reacción en la cual perdió un electrón y como tiene carga positiva se encuentra con este con carga negativa y se une, ¿sí? Pero este es un ion poliatómico, tiene más de un átomo, no solamente más de un átomo, sino también de diferentes elementos. ¿Vamos? Eso sí, forman iones, forman compuestos iónicos, después vamos a ver. El compuesto Profe, iónico es... Sí. ¿Y el sodio positivo, ese que tiene el signo positivo, Sí, ¿qué pasa? Es cómo un hizo cation. para formarlo? Perdió porque se encontró con alguien que tiene una capacidad mucho mayor que él de poder robar electrones. Yo siempre digo un ejemplo bastante tonto y feo, ¿no? Pero hagamos de cuenta que soy una persona mayor de mucha más edad de la que realmente tengo y obviamente que si pasa un ladrón y me ve con una cartera, va a decir es más fácil robarme a mí la cartera que a una chica joven que es fisioculturista, que la ve y ya capaz se asusta, depende del tamaño que tenga el ladrón, ¿sí? Bueno, eso es lo que le pasa a estos elementos. Elementos metálicos tienen muy poca fuerza para retener sus electrones de última órbita, sus electrones de valencia se llaman, ¿sí? Entonces, cuando pasa un elemento que tiene mucha fuerza, se lo arranca y lo hace que se comporte como un catión. Así es como se forman cationes y aniones. ¿Sí? Bueno, acá vemos en una tabla periódica los distintos iones monoatómicos. Entonces van viendo cómo hay elementos que tienden más a quedar como cationes y hay otros elementos que tienden más a quedar como aniones. Está relacionado con esto que yo les comentaba. La fuerza que tienen de poder arrancar o de poder retener, de no poder retener, perdón, en este caso, de no poder retener, y estos de arrancar electrones. Eso es lo que lo hacen, más negativo o menos el negativo. ¿Dónde me doy cuenta? En la cantidad de electrones. Si tiene menos electrones que lo que necesita según la cantidad de protones cuando fue neutro, o si tiene más electrones que lo que tenía cuando fue neutro. O sea, ¿Sí? los metales tienden a ceder protones. Los metales no tienen fuerza y bueno, tomá, llévatelo, es la viejita, ¿sí? ¿Protones Yo con o más. electrones, profe? Los electrones. Siempre lo que pasa a nivel exterior, ¿sí?
Nosotros en la química común que vemos, no química atómica, la química común que vemos, todo lo que pasa, pasa alrededor. Por eso los elementos, el litio, por eso el sodio, sigue siendo sodio, con carga positiva. ¿Por qué? Porque en ambos casos mi número atómico es 11. ¿Sí? Si yo acá tengo que escribir, voy a escribir 11, ¿sí? Y 23. En ambos casos, el mismo número de protones. Los protones siguen estando dentro del elemento, del átomo, del núcleo. Lo que pasa, pasa siempre a nivel de los electrones de valencia, los electrones más externos que hay. Bueno. Profe, ya son y media. Ya son y 10, perdón. Hagamos una cosa, tomemos asistencia. Yo ahora, ay, perdón. Miren que yo quiero hacer una cosa y hago otra. Voy a volver a compartir esto. Voy a, si me deja mi computadora, que tiene vida propia, parece. Bueno, empecé a grabar, tenemos 5 minutos para poner los presentes, ¿sí? Aquellos que no pusieron en su nombre el curso, lo ponen ahora, ¿sí? Si no, se lo tienen mejor. Bien. Presente. Me engañaste, Mario, tuve que sacar porque yo dije, ¿quién entró con el nombre de él? Ahora Ay, práctica, está jugando a las escondidillas. No pasa, estoy en clase de IQ. Ahí te pasé la foto, está en la otra compu. Qué aparato. Bueno, voy a seguir, Mario, porque si no, hoy no termino. Yo dije, es cortita la clase de hoy, y al final la estoy haciendo larga. A mí que no me gusta hablar, vos ya me conoces. Bien, entonces arrancamos con la tabla periódica. Fíjense que el nombre de periódico tiene que ver con un ordenamiento. Cuando al principio había 2 o 3 elementos reconocidos, no había tanto problema a la hora de nomenclarlos. ¿Se acuerdan que a veces más usábamos símbolos que era una lunita, eran dibujitos y no eran letras? Después se empezaron a imponer las letras por una cuestión de que eran muchos los elementos que teníamos en conocimiento. Entonces, empezó a haber una gran cantidad de elementos y teníamos que ver cómo podíamos sintetizarlos y ubicarlos de alguna manera donde podamos revertir este caos de tanta cantidad de información y no saber por ahí hasta dónde buscarla. Recuerden que tampoco existía la internet en esos tiempos, entonces estábamos más complicados que nunca. Entonces, Mendeleev se le ocurre ordenar, ¿sí?, los elementos conocidos hasta ese momento según la masa atómica creciente que tenía. Bien, esa forma de ordenarla según su masa atómica creciente y según la ubicación según periodos, a ver si tengo acá la... Miren que ya toqué el chat y ahora que tengo que hacer otras cosas en el medio para poder... especie de periodos, les dio una ubicación que hizo que también los elementos pudieran estar organizados, ordenados según propiedades químicas similares. Entonces también pudo aprovechar eso en los elementos y darle esta forma. Él, cuando fue ubicando los elementos según lo que estábamos hablando, según esta masa atómica creciente, ¿sí?, según los periodos, fueron generando ciertos espacios que no tenían elementos, pareciera. Él podría haber desistido y haber puesto el elemento siguiente y se terminó. Sin embargo, tuvo la visión de dejar esos huecos. Esos huecos después permitió, según lo que pude leer, mientras todavía estaba en vida Mendeleev, ¿sí?, ubicar 3 elementos que son el escandio, ¿sí?, el galio y el germanio, dentro de esos huecos que se habían generado. O sea, que podríamos decir, y tenían que ver con las propiedades justamente de esos elementos. O sea, se ubicaban perfectamente bien, no solamente en masa, sino también por sus propiedades en esos espacios libres. De esta manera es como que también él pudo predecir la existencia de elementos que no se conocían hasta ese momento.
Esto es lo que se conoce como la tabla periódica de Mendeleev, esta que vemos ahora, y en su momento fue muy aceptada, es la forma casi que tiene la tabla periódica de hoy en día. Sin embargo, también, y acá tengo que volver a buscar un nombre, porque yo soy un desastre con los nombres, Seaborg, descubre que se puede hablar de otros elementos llamados transuránicos, tuve que leer porque no me acuerdo, que fueron elementos número 90, 91, 92, que ustedes los pueden ubicar en la tabla periódica, que no estaban ubicados. Él le encontró un espacio y pudo demostrar que había un grupo de elementos que, si bien no estaban en la tabla periódica de Mendeleev, tenían un lugar en la tabla que debía ser considerada. Y esa es la tabla periódica que usamos hoy en día. Entonces, son elementos ubicados según ciertas características. Perdón, la tabla de Mendeleev está de acuerdo a las masas. ¿Qué diferencia hay? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la tabla periódica de hoy en día estaba organizada según los números atómicos? Y si bien sabemos que el número atómico está relacionado con la cantidad de masa, no es lo único que representa masa. Entonces, las tablas periódicas nuestras que usamos hoy en día hasta son mejores, un poquito mejor que la de Mendeleev, tienen la forma, la idea de representación de la tabla de Mendeleev, pero están organizadas según el número atómico, y eso hizo que algunos elementos, que yo ahora no tengo los ejemplos, pero búsquenlos en los libros que están, ¿sí? Algunos elementos que parecían no estar tan bien organizados dentro de la tabla de Mendeleev, según sus propiedades, al ser organizados según el número atómico, como que encajaron perfectamente bien en el periodo y grupo en el que le tocó trabajar. Bueno, las tablas periódicas, como ustedes vieron, están formadas, están ordenadas por periodos y por grupos. Recuerden que los grupos están en forma de columnas verticales, tienen números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y a su vez tienen determinaciones con letras A y B. La letra B se utiliza más que nada para los elementos de metales de transición, y nosotros tenemos que tener en cuenta los grupos más importantes con la letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y está relacionado, y eso es importante que tengan en cuenta, con la cantidad de electrones de valencia, se llaman los electrones que hay en la última órbita. Todos los elementos del grupo 1, llamados alcalinos, ¿sí? Los metales alcalinos, esos elementos tienen, por ejemplo, el grupo 1, un solo electrón en su última órbita, que es el que van a tender a perder en caso de una unión química o en caso de que puedan ser arrastrados por otro elemento. Ahora, las ubicaciones de las tablas periódicas, ¿qué nos permiten a nosotros? ¿Por qué es importante la tabla periódica? No solamente por la información escrita, sino también que si yo puedo aprender sobre las propiedades periódicas que tienen los distintos elementos, voy a poder predecir el comportamiento químico o estructural que pueda tener un elemento a la hora de formar un compuesto, a la hora de tener un tipo de unión química intramolecular, poder también saber la cantidad de electrones que puedan existir, ¿sí? Puedo tener mucha más información, hasta información relacionada a las que se conocen como propiedades periódicas, que son las que disminuyen o aumentan en grupos o en periodos, como son el radio atómico, radio iónico, la electronegatividad y la energía de ionización, que son las que voy a terminar de decir rápido. Corto la grabación, chicos. Una de ellas es el radio atómico. Acá ustedes van a ver dos definiciones de radio atómico. ¿Por qué? Porque el radio atómico es algo muy difícil de medir. Los elementos no son esferas compactas, bien redondas, ¿bien? Por lo tanto, el radio, como sabemos que es la distancia entre el centro y la última capa, digamos, del elemento, lo que podría ser el electrón más, el último electrón del átomo, ¿sí? Eso no tiene una forma esférica, entonces es muy difícil de medir. Entonces tenemos que ver aquellos elementos que tienen comportamiento metálico o comportamiento covalente.
Si tuviésemos en cuenta un elemento con comportamiento metálico, se dice que la distancia que hay entre un centro y el otro, de los dos elementos iguales, ¿sí? De dos elementos, la distancia dividida por 2, la mitad de esa es la cantidad, es el valor del radiometálico. Yo no voy a hacer ningún problema si ustedes me dan la definición que aparece en los libros más básicos, que es la distancia que hay entre el núcleo y el electrón más distante, ¿sí? Si ustedes me dan esa definición de radio, yo sé que ustedes tienen la idea de lo que significa radio atómico. Y que ustedes me digan que no es fácil determinarlo experimentalmente debido a que la órbita de los electrones no son circulares perfectas, también, ¿sí? Esas dos cosas son las que yo necesito para saber que ustedes entienden que es un radioatómico. Así como se puede decir. Sí. Sí, tengo una pregunta. Hay varios modelos de átomos. ¿Cuál nosotros tenemos? Porque está el de Rutherford, creo que es el que Nosotros dice vamos que a hay un terminar núcleo. hablando del modelo de Bohr, ¿sí? Ah, ahí está. Todos esos modelos los vamos a ver en la parte de historia, lo llamo yo, para que podamos entender cómo se fueron haciendo distintos descubrimientos y cada vez un poquito más fino para poder expresar a la mayor cantidad de elementos posibles, bajo ese tipo de ley. Quedó Modelos, entonces la definitiva sería la de Bohr, entonces. Sí, hasta ahí llegamos. Ah, ahí está. Bien, entonces también podemos hablar del radio iónico, pero fíjense que ahora cuando yo voy a ir hablando, no entro en estas definiciones tan rebuscadas. Bien, yo traté después de ponerlo algo mejor, dije, no más vale, se los explico y total ellos por lo menos lo tienen a esto, ¿sí? Un radio atómico, ¿cómo varía? Hay una variación del radio atómico en relación al número atómico. ¿Y quiénes están ubicados según el radio atómico? La tabla periódica. La tabla periódica me permite ubicar elementos según su número atómico. Por lo tanto, si yo puedo decir que una tabla periódica, si a esto es período y esto es grupo, ¿sí? Yo veo que el radio atómico aumenta a medida que aumenta el grupo, lo cual sería lógico, porque a medida que aumenta el grupo, aumenta el número de electrones. Cuanto más electrones tengo, más distancia tengo entre el núcleo, ¿sí? El centro del núcleo, y el final de mi último electrón. ¿Bien? Sin embargo, en el grupo, en el período pasa al revés. Fíjense, el período disminuye a medida que aumenta el número atómico, ¿sí? A medida que aumenta el número atómico, hay una disminución del radio atómico. ¿Qué sucede? Entre un elemento y otro aparece un protón, y cada protón tiene mucha fuerza, y por cada protón aparece un solo electrón. Ese protón tiene mucha fuerza y me va a ir atrayendo un poquito más el radio, al electrón de la última órbita. La relación protones-electrones, ¿sí? Es 1 a 1 siempre, pero acá la variación que tengo en cantidad de protones es mucho más importante que la que yo pueda tener entre el salto entre el neón y el argón. ¿Se entiende? Entre el litio y el sodio, entre el sodio y el potasio. ¿Sí? Yo tengo un salto más importante en el número de protones y también el número de electrones. El salto es importante, lo cual se deja ver en el radio atómico, un crecimiento en el radio atómico. Sin embargo, entre el sodio y el magnesio, el salto de cantidad de protones y electrones que yo tengo es mínimo, es muy pequeño, con lo cual la fuerza relativa con la cual pueda atraer más esa cantidad de electrones, como hay muy poquita diferencia, se ve una disminución en el radio atómico. No sé si lo alcanzan a entender, pero léanlo porque está relacionado a eso que estoy diciendo para que puedan internalizar la idea. No encontré ningún video que lo explique un poquito mejor, por eso no lo tengo acá. Miremoslo ahora en el grupo A, por ejemplo. El grupo 1A, ¿sí? El grupo 1 son todos elementos que tienen un solo electrón en su última órbita. Hablamos del litio, sodio, potasio, ¿sí? Y acá no alcanzo a leer el nombre del elemento, pero ustedes lo tienen y cualquier cosa me lo dicen, ¿sí? Estos elementos
tienden a ganar o perder electrones. ¿Se acuerdan del grupo 1? Están bien a la izquierda. ¿Ganan o pierden electrones? Pierden electrones. Pierden electrones. Se convierten, como vemos acá, en catión. Al perder el electrón de su última órbita, desciende, disminuye el radio atómico del catión. O sea, el catión siempre, fíjense, va a tener menor, no importa en qué grupo se encuentre, menor radio atómico que el elemento neutro. ¿Bien? Profe, Sí. ¿radio metálico y atómico es lo mismo? Radio metálico no. Recordad lo que habíamos definido como radio metálico, lo que yo les decía que ustedes podían no entrar tan fino a definir, sino que directamente me definan como la distancia que hay, el radio atómico, no radio metálico, covalente, estas diferenciación, que es como en realidad se miden, el radio atómico. Yo les decía que con que ustedes me cuenten que el radio atómico experimentalmente es muy difícil de medirlo, con su definición que a cualquiera se le puede ocurrir como radio de una esfera, ¿sí? Que es la distancia que hay entre el límite de la esfera y cualquier punto del límite de la esfera y el centro de la misma, es decir, el núcleo en este caso, ¿sí? Bien no se puede medir, existen otras maneras de medirlos para poder considerar más esféricamente al elemento y no con la forma esa que habíamos estado hablando, y por eso fue que el compañero me habló de Rutherford. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre metálico y atómico entonces? No, vuelvo a decirte, no, esto es, todas estas dos definiciones son radioatómicos, ¿sí? Son diferentes formas de medirlo. Estas son las definiciones teóricas que yo tengo que dar. Lo que yo les digo es, son dos definiciones que tienen que entender de un radio metálico, tienen que entender las uniones covalentes que todavía no tienen, con lo cual a mí lo único que me sirve es que ustedes simplemente sepan qué es un radio. ¿Qué es un radio de un círculo en matemática? ¿Qué definen radio de círculo ustedes? La distancia entre el centro y el borde. Exactamente, bueno, lo mismo es para un átomo, ¿sí? De una esfera. El átomo es considerado una esfera y eso debería ser. Pero ¿qué pasa? En la realidad no se puede medir de esa manera. ¿Bien? Pero esa es la idea. Experimentalmente hay otras maneras, con lo cual se tiene que tener si el radio que se puede medir es el tipo metálico o covalente. Con que ustedes me digan hasta ahí es suficiente. Y esto es teóricamente, experimentalmente, cómo se lleva a cabo la medición. ¿Se entiende lo que necesito que ustedes sepan? Sí, profe. ¿Sí? Así no se enmarañan con estas definiciones porque son bastante más complicadas. Tengo que tener en cuenta dos átomos cuando son vecinos, por qué tienen ese comportamiento metálico, por qué tienen el comportamiento covalente. No va a pasar de largo. ¿Bien? Y sí me interesa que ustedes entiendan esto. ¿Por qué un elemento, cuando es catión, tiene un radio menor que cuando es el elemento neutro? ¿Cuándo? Porque un anión, fíjense, ¿cómo es el anión? El anión que tuvo para ser anión, para convertirse en anión. Tomó un electrón de otro átomo. Ganar electrones, exactamente. Con lo cual, el radio entonces atómico va a crecer. Y el radio de un anión, como lo vemos acá, es mayor, ¿sí? Lo vemos acá y lo vemos escrito acá abajo, es mayor que el radio atómico del mismo elemento cuando estaba neutro. ¿Bien? Sería, profe, Esto sí. porque aumenta la órbita. Aumenta la cantidad de electrones que están en la última órbita, porque en realidad las órbitas sigue siendo la misma. Lo que pasa es que al aumentar la cantidad de electrones, como yo mido con respecto al último electrón, tengo que tener en cuenta toda la capa esa. Ese forma, ¿sí? Y las órbitas no están bien definidas y por eso es que... Por eso es tan difícil medirlo, por eso lo que yo estoy hablando es totalmente hipotético y les decía, tengan en cuenta lo que ustedes conocen de una esfera. ¿Sí? Yo en química general no lo doy así, entro en las diferencias. ¿Sí? A ustedes no hace falta, con que ustedes comprendan que es un radio atómico es suficiente y que sepan que en realidad no se mide así como lo estamos diciendo. Profe. ¿Sí?
O sea que todos los elementos del grupo 1, en su última capa, ¿se Órbita dice? tienen un electrón. Claro. Tiene un electrón. Ese sí, cuando lo pierde, pierde la órbita esa, completa. ¿Sí? Por eso se dice que disminuye hasta la mitad. ¿Sí? Fíjense, estoy hablando de 0,97 y tiene 1,86. Acá tengo los valores de referencia para que ustedes tengan. Tengo 0,97 del catión y 1,86. Es casi, 1,86 es casi el doble que 1,97. Sí, es un valor mucho más alto. 0,68, 1,52. ¿Ven? Por eso es que el número de oxidación va aumentando de acuerdo al grupo. No. En las casi, acá no. ¿Cómo? Acá sí puedes decir eso, ¿sí? Porque pierde todos los electrones. Acá la cantidad que tiene para ganar, grupo 6, grupo 5, grupo 6, grupo 7, no, al revés. Entonces, profe, por ejemplo, el carbono, que es grupo 4, tiene 4 electrones en la Disculpame, órbita. ¿no? En números, yo lo estoy hablando en números sin carga, digamos. Sí, pero desde el punto de vista de carga sí te entiendo lo que me decís, el que me está hablando de las cargas. -2 es menor que -1, sí. Sí, desde ese punto de vista sí. Disculpame, a ver si escucho la segunda pregunta. Estaba todavía respondiendo a la anterior, cuando el último chico me quería hacer la pregunta. Ahora sí escucho la última pregunta. El carbono, por ejemplo, que está en el grupo 4, Sí. tiene 4 electrones en su órbita. Sí. El carbono, si se uniese, no es propicio, generalmente no sucede, pero si se le pudiese quitar, tendería más a perder esos electrones debido a su, ya vamos a ver de electronegatividad, va a tender a perder más, va a tender a ganar 4 electrones más que a entregar esos 4 que tiene. Tendería más, si se pudiese, a convertirse en -4. No se puede, pero si pudiese. Su tendencia no metálica que tiene. ¿Sí? Por eso, fíjense que lo que estamos usando son grupos extremos. Los primeros 3 grupos y los últimos 2 grupos más cercanos al grupo 8. El grupo 8 es el grupo de elementos que no se combinan, no pierden, no ganan, son demasiado estables. Ellos con sus 8 electrones en su última órbita, pues es el grupo de los gases nobles, son estables. ¿Bien? Ellos no ganan ni pierden electrones. Solamente estamos viendo los ejemplos de los grupos extremos. Otra de las propiedades periódicas que tenemos que ver es la energía de ionización. ¿A qué se llama energía de ionización? La energía que yo tengo que poner en juego a la hora de arrancarle un electrón a un elemento que se encuentra en estado gaseoso. Un átomo en estado gaseoso, yo necesito darle una cierta cantidad de energía para poder quitar un electrón de los que tiene en su estado basal. Yo sé que ustedes, estado basal, ahora no pueden entender mucho qué es, pero es el estado en el cual se encuentran cómodos esos electrones. El estado de energía donde menor energía ellos necesitan para mantenerse donde están. Yo tengo que generar una cierta cantidad de energía, medida en kilojoule por mol, para poder arrancarlo. ¿Sí? Por ejemplo, el litio necesita valores poquitito por encima de 500 kilojoule por mol, para poder arrancarle el electrón. De acuerdo a la cantidad de electrones que yo le quiera sacar, tenemos distintas energías de ionización, primaria, secundaria, terciaria. Para la primaria, para la primera energía, para quitar el primer electrón, quitarle el primer electrón, la energía que necesito es menor que la que necesito para quitar el segundo. Cuando yo quiera quitar el segundo electrón, voy a necesitar mucha más energía para poder quitárselo. ¿Cómo varía esto? Tengo que tener en cuenta que los gases nobles, ¿sí?, son inertes y tienen una gran reactividad los metales alcalinos y alcalinos térreos. Por lo tanto, ¿cómo va a aumentar la energía de ionización? Aumenta a medida que disminuye, ¿sí?, el número atómico en ambos casos. A medida que aumenta el número atómico,
disminuye la energía de ionización. ¿Estamos? Vemos cómo aumenta a medida que disminuye el número atómico, ¿sí? Y acá en un periodo aumenta a medida que aumenta entonces el número de atómico. Hablaré. La electronegatividad es al revés. ¿Qué capacidad tienen los elementos de atraer electrones hacia sí? Bien. Todos los elementos no metálicos tienen gran tendencia a ser electronegativos, gran tendencia a atraer los electrones. El elemento más electronegativo es el flúor. Todos los elementos que tienden a perder electrones son electropositivos, es decir, tienen muy poca electronegatividad. ¿Sí? Por eso decimos que disminuye la electronegatividad a medida que nos acercamos a los grupos 1, 2, ¿sí? Van disminuyendo a medida que disminuye el número atómico. Eso sí me muevo en un periodo, mientras que en un grupo disminuye la electronegatividad a medida que aumenta el número atómico. Estas son las cosas que quiero que les queden claro entonces. Para poder cerrar la clase de hoy, que no sé si estoy con gente todavía o no, pero definición de radio atómico, la que les dije, la mínima necesaria para poder hablar. Si yo miro una tabla periódica, poder saber cómo varía según grupo y según periodo. ¿Sí? Y recuerden que en una tabla periódica los elementos están ordenados según su número atómico creciente. ¿Cómo me varía el radio atómico, sea un catión o un anión, respecto al radio del átomo neutro? ¿A qué llamo energía de ionización? ¿Cómo aumenta? Si o disminuye, de acuerdo a cómo lo quiera hablar. Y la electronegatividad. La electronegatividad ustedes la van a necesitar cuando vean uniones químicas, intramoleculares. Profe. Bien. Sí. Sí, chicos, escucho. Lo que había dicho sobre los aniones y los cationes, o sea, cuando es positivo o negativo, es siempre cuando se combina con otro elemento. Sí, en realidad los elementos tienden a formar iones o iones, sean cationes o aniones, según su electronegatividad. O sea, ahora ustedes conocen la electronegatividad. ¿Sí? La electronegatividad es la tendencia que tienen los electrones de perder, de atraer o no electrones hacia sí, para sí mismos. Entonces, sí, pero si tienen porque... Sí. No, porque habíamos dicho que si no se combinaba siempre era neutro, por eso pregunto. Sí. Si ellos tienden a atraer electrones hacia sí, va a tender a formar una unión iónica. ¿Sí? Una unión iónica, con lo cual, al atraer los electrones, se convertirían en aniones, por lo tanto, al otro elemento, ¿sí? Con el que se está combinando, que está bien lo que estabas diciendo vos, está combinando, lo va a convertir en un catión. Y ambos dos van a ser iones. Sí. Y ahí vamos a poder hablar de radio. Pero acá todavía, yo no quiero hablar de uniones, eso es lo que me pasa, por eso yo me niego a hablar de uniones todavía, porque no lo hemos visto, sino a conocer que hay elementos que en algún momento se pueden comportar como iones. ¿Bien? Cuando se convierten como iones van a poder comportarse como positivos o negativos, cationes o aniones denominados. Y poder entender qué pasa con el radio del catión o el anión respecto al radio del átomo propiamente dicho. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Yo sé que por ahí es difícil verlo, ¿sí? Lo que yo les digo, porque obviamente yo voy a mantener lo que está escrito, así a ustedes les queda para repasar. Yo esto lo voy a pasar ahora mismo al campus, así todos tienen acceso al PowerPoint este. Bueno, chicos, por mí terminé, no sé si ustedes quieren hacer alguna otra pregunta. Profe, nos entregamos
los trabajos, ¿cuándo nos va a decir si hay que corregir o hay que Yo para el comenzar la jueves corrección? voy a estar enviándoles a ustedes una devolución, ¿sí? Donde ahí le estaría haciendo mi aporte, ¿sí? Yo sí ya puedo mañana, pero no quiero decir mañana y después no cumplir. Entonces voy a poner como fecha el jueves. Es muy probable que les llegue por el correo. En lugar de hacer la devolución dentro del campus, la voy a hacer por fuera directamente al correo a ustedes. ¿Les parece bien eso? ¿Que les llegue por correo? Sí, profe, no hay problema. Gracias. No, nada. Entonces, cualquier pregunta podemos estar libre para charlarlo el jueves o el lunes a la mañana, perdón, el viernes o el lunes a la mañana nos ponemos de acuerdo para cualquier duda que les quede con respecto a la presentación. Recuerden que yo la presentación la voy a ver como sus compañeros acá, ¿sí? No antes. No, profe, ¿Alguna muchas otra? gracias. ¿Eh? Muchas gracias, le digo, por la No, clase. de nada, nada, chicos. Gracias a ustedes porque están